Carlos desembarcó en el aeropuerto de Ciudad de México, sintiendo el aire fresco de la mañana mexicana golpear su rostro. Era un alivio estar de regreso después de 5 años sirviendo en el extranjero. Con su mochila al hombro y una pequeña maleta, caminó hacia la salida, ansioso por sorprender a su esposa, María. Hacía meses que no hablaban bien, pero estaba decidido a compensar el tiempo perdido. Al llegar a casa, Carlos se quedó parado frente a la puerta por un momento, sintiendo la emoción y la ansiedad mezcladas en su pecho. Finalmente, abrió la puerta y entró. «María, estoy en casa», llamó, esperando escuchar sus pasos apresurados viniendo hacia él. María apareció en la sala, pero su reacción no fue exactamente como Carlos imaginaba. Estaba visiblemente sorprendida, y su expresión era una mezcla de alegría y nerviosismo. «Carlos, no sabía que volverías hoy», dijo, forzando una sonrisa mientras se acercaba para abrazarlo. Carlos la abrazó, pero notó que estaba tensa. «Quería darte una sorpresa. Estoy tan feliz de estar de regreso», respondió, tratando de ocultar su creciente preocupación. María se apartó, acomodando su cabello. Carlos notó que su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana. «¿Cómo estás? ¿La casa? ¿Cómo está nuestra casa?», preguntó Carlos mirando a su alrededor. Va bien. Despacio, pero estamos progresando», respondió ella vacilante. Carlos frunció el ceño. Algo no parecía bien. Conocía bien a María y podía darse cuenta de que estaba ocultando algo. «Quiero ver la casa. He soñado con esto todos los días», dijo Carlos tratando de sonar animado. María vaciló por un momento, pero asintió. «Claro, podemos ir mañana. Hoy debes estar cansado», sugirió ella, tratando de cambiar de tema. Carlos sintió que ella estaba desviando la conversación, pero decidió no insistir. Al menos no todavía. Pasaron el resto del día juntos, con María haciendo lo posible por evitar el tema de la casa. A la mañana siguiente, Carlos se despertó decidido a ver el terreno. Él y María subieron al coche y se dirigieron al lugar donde la casa debería estar. «¿Estás lista para mostrarme la sorpresa?», preguntó Carlos, tratando de aliviar la tensión. «Sí, claro», respondió María con la voz temblorosa. Al llegar, Carlos salió del coche emocionado, pero su entusiasmo se transformó en sorpresa al ver solo un terreno vacío. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando incrédulo el lugar. María respiró hondo, intentando encontrar las palabras. «Carlos, yo lo intenté, realmente lo intenté, pero el dinero que enviaste no fue suficiente para terminar la construcción. Las cosas se pusieron difíciles y...» «¿Y qué hiciste con todo el dinero que envié, María?», interrumpió Carlos, con la frustración y la decepción claras en su voz. «Lo usé para pagar los gastos del día a día, para mantenernos. Los precios subieron y no pude ahorrar lo suficiente para la construcción», explicó ella con lágrimas en los ojos. Carlos pasó la mano por su cabello, intentando procesar la situación. Había imaginado tantas veces cómo sería volver a casa y ver la casa de sus sueños construida, y ahora todo parecía desmoronarse. «¿Entonces, durante 5 años, no hubo ningún progreso?», preguntó mirando directamente a los ojos de ella. «Lo siento mucho, Carlos. Debería habértelo contado», dijo María con la voz quebrada. Carlos respiró hondo, luchando por mantener la calma. Sabía que necesitaría tomar decisiones difíciles, pero primero tenía que entender completamente lo que había sucedido. Mientras miraba el terreno vacío, se dio cuenta de que esto era solo la punta del iceberg. Sintiéndose desilusionado, Carlos decidió que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Habló con María, quien estuvo de acuerdo en que tal vez debería quedarse con Javier por unos días mientras decidía qué hacer a continuación. Javier, el hermano menor de Carlos, siempre había sido una persona cálida y acogedora. Cuando Carlos llegó a su casa, Javier lo recibió con un gran abrazo. «Carlos, qué bueno verte, hermano. Ha pasado tanto tiempo», exclamó Javier sonriendo. «Es bueno verte también, Javier. Creo que necesito tiempo para pensar y poner mis ideas en orden», respondió Carlos tratando de sonreír. Javier notó la seriedad en el rostro de Carlos e inmediatamente le ofreció su ayuda. «Claro, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Siempre estamos con las puertas abiertas para ti», dijo Javier, conduciendo a Carlos hacia adentro. En los días siguientes,
Carlos trató de distraerse, ayudando a Javier con pequeñas tareas alrededor de la casa. Javier hacía lo posible por mantener el ambiente ligero y relajado, pero Carlos no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Una noche, mientras todos estaban en la sala, María llegó para visitar a Carlos y llevar algunos objetos que él había dejado atrás. Carlos notó un intercambio de miradas entre María y Javier, que parecía lleno de tensión. «Hola María, ¿cómo están las cosas?», preguntó Javier, tratando de sonar casual. «Todo bien, solo vine a traerle algunas cosas a Carlos», respondió ella rápidamente, evitando el contacto visual directo con Javier. Carlos, observando de cerca, no pudo evitar notar la vacilación en los gestos de María y cómo Javier parecía incómodo en su presencia. La conversación entre ellos fue breve y algo fría, como si ambos caminaran sobre cáscaras de huevo. Después de que María se fue, Carlos no pudo contener su curiosidad. «Javier, ¿todo está bien entre tú y María?». «Pareció haber un ambiente extraño entre ustedes», comentó Carlos intentando parecer despreocupado. Javier dudó por un momento antes de responder. «Ah, no es nada importante. Solo algunas tensiones normales de familia, ya sabes cómo es. Pero no te preocupes por eso. Concéntrate en descansar y resolver tus asuntos», respondió Javier desviando la mirada. Carlos asintió, pero la duda ya estaba sembrada en su mente. Sabía que necesitaba descubrir la verdad detrás de la tensión entre María y Javier. Algo le decía que había más en esta historia de lo que ambos estaban dispuestos a admitir, y estaba decidido a descubrir qué estaba sucediendo realmente. En los días siguientes, comenzó a buscar cualquier documento o papeleo que pudiera proporcionar más información sobre lo que realmente estaba ocurriendo con el terreno de la casa. Una mañana, mientras Javier estaba en el trabajo y María no estaba cerca, Carlos decidió investigar el cajón de un escritorio antiguo en el cuarto de Javier. Encontró una carpeta marcada con documentos importantes. Dentro había una serie de papeles que llamaron su atención. Entre ellos, Carlos encontró un documento de registro de propiedad que listaba el terreno a nombre de Javier. Su corazón se aceleró al leer las palabras. Sintió una mezcla de ira y traición. Por la noche, Carlos decidió enfrentar a María y Javier. Los llamó para una conversación seria en la sala de estar de la casa de Javier. «Necesito que me expliquen esto», dijo Carlos, colocando los documentos sobre la mesa. María y Javier intercambiaron una mirada nerviosa antes de que Javier comenzara a hablar. «Carlos, ¿puedo explicar? Cuando mandabas el dinero, María me pidió ayuda para administrar las finanzas. Pensé que sería más fácil si el terreno estaba a mi nombre, para evitar complicaciones», dijo Javier tratando de sonar convincente. «¿Y no pensaste que sería necesario contármelo?», replicó Carlos cruzando los brazos. María intervino, con la voz temblorosa. «Carlos, solo queríamos asegurarnos de que todo se hiciera correctamente. Confié en Javier porque siempre ha estado cerca y pensé que podría ayudarnos», explicó ella, pero sus palabras sonaban vacías. Carlos negó con la cabeza, incrédulo. «Eso no tiene sentido. Tuvieron 5 años para resolver esto y no me dijeron nada. ¿Por qué el terreno sigue a nombre de Javier?», preguntó Carlos con su voz llena de frustración. Javier intentó responder, pero vaciló, buscando las palabras correctas. «Carlos, planeaba transferirlo a tu nombre tan pronto como todo estuviera en orden». «No había intención de engañarte», respondió, pero sus ojos evitaban los de Carlos. Carlos se dio cuenta de que las explicaciones eran inconsistentes y había más en esta historia de lo que estaban revelando. «No puedo creer que ustedes dos pensaran que esto era aceptable. Trabajé duro para construir algo para nosotros, y ahora siento que nada de esto fue verdadero», dijo Carlos con la decepción pesando en sus palabras. María y Javier permanecieron en silencio, incapaces de proporcionar una respuesta satisfactoria. Carlos sabía que necesitaría tomar medidas para garantizar que la situación se resolviera, pero primero necesitaba decidir cómo seguir adelante. Pasaron días desde que Carlos confrontó a Javier y María sobre el terreno a nombre de su hermano. La explicación que habían dado parecía más un enredo de excusas que una verdad coherente. La incomodidad crecía dentro de Carlos, quien se sentía cada vez más traicionado y perdido. Determinado a enfrentar a María y resolver la situación, Carlos decidió ir a su casa sin avisar. Al llegar a la casa,
encontró la puerta entreabierta. Entró sin tocar, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. Estaba decidido a exigir respuestas claras de su esposa, con la esperanza de que la verdad pudiera ayudar a sanar las heridas que sentía. En la sala de estar, encontró a María y Ana, su madre, conversando en tono bajo. Ana sostenía un bebé en los brazos, mientras María ajustaba un portabebé a su lado. La visión lo paralizó por un momento. No esperaba encontrar un bebé en la casa. «María, ¿podemos hablar?», preguntó Carlos, tratando de mantener la voz calma. Las dos mujeres se voltearon rápidamente, y Carlos notó la tensión inmediata en sus rostros. María vaciló, mientras Ana parecía buscar las palabras correctas. «Claro, Carlos», respondió María un poco nerviosa. «¿De quién es ese bebé?», preguntó Carlos directamente, mirando primero a María y luego a Ana. Ana lanzó una mirada a María, claramente incómoda, antes de tartamudear una respuesta. Comenzó Ana, pero las palabras parecían no llegar. Antes de que pudieran dar una explicación, Javier apareció en el pasillo, sin percatarse del ambiente tenso en la sala. «Amor, ¿has visto mi cinturón?», preguntó Javier, deteniéndose abruptamente al ver a Carlos de pie en la sala. El silencio en la sala era ensordecedor. Javier quedó paralizado mientras Carlos lo miraba, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Entonces es esto», murmuró Carlos, comenzando a comprender la realidad. «Quiero la verdad. Ahora». Ana, al percatarse de lo inevitable de la situación, miró con tristeza a su hija. «María, necesitas parar con esto. Las mentiras no los llevarán a ningún lado», dijo Ana, su voz marcada por el pesar. Tomó al bebé y salió de la sala, dejándolos para que hablaran a solas. Carlos permaneció de pie, su expresión dura e inamovible mientras esperaba respuestas. Con los brazos cruzados, se negaba a sentarse, demostrando que no aceptaría más excusas o mentiras. María y Javier, conscientes de que no podían evitar más la verdad, mantuvieron la cabeza baja, conscientes de que era hora de confesar, por más dolorosa que fuera la verdad. «Carlos, nunca quisimos que esto pasara», comenzó María, su voz temblando. «Pero la verdad es que este bebé es mío y de Javier». Carlos cerró los ojos por un momento, sintiendo como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Abrió los ojos nuevamente, con una expresión de puro desespero. «¿Cómo pudo suceder esto?», preguntó, su voz baja pero llena de emoción. «Cuando te enviaron al extranjero, las cosas se pusieron difíciles. Me sentía tan sola. Y Javier siempre estaba cerca, tratando de ayudar», explicó María con lágrimas corriendo por su rostro. «Fue un terrible error, algo que nunca debió haber pasado, pero pasó». Javier finalmente encontró su voz, aunque vacilante. «Carlos, lo siento mucho. No hay excusas para lo que hicimos. Fue una traición imperdonable, y sé que te decepcioné de una forma que nunca podré reparar», dijo Javier con voz llena de arrepentimiento. Carlos negó con la cabeza, tratando de procesar todo. El hermano en quien confiaba, la esposa que amaba, ambos lo habían traicionado de una manera inimaginable. Sintió una ira ferviente mezclada con una tristeza abrumadora. ¿Y qué esperaban? ¿Que nunca lo descubriera? ¿Que pudieran vivir esta mentira para siempre?, preguntó Carlos, su voz elevándose con la intensidad de la emoción. María sollozó, incapaz de responder. Javier solo bajó la cabeza, derrotado. «Pensé que podríamos resolver todo antes de que regresaras, pero nada salió como planeado», admitió María, su voz casi un susurro. Carlos se giró, caminando por la sala, intentando encontrar alguna forma de calmar la tormenta en su corazón. Se volvió hacia ellos con su decisión tomada. «No puedo seguir así. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Pero una cosa es segura, ya no puedo confiar en ninguno de ustedes», dijo Carlos con voz firme, pero llena de tristeza. María se acercó, extendiendo la mano. «Por favor, Carlos, perdóname. Haría cualquier cosa para retroceder y arreglar esto», suplicó con lágrimas cayendo libremente. Carlos negó con la cabeza. «No sé si alguna vez podré perdonarlos. Necesito espacio. Y ahora tengo que irme», declaró dirigiéndose a la puerta. Javier y María permanecieron en silencio mientras Carlos salía de la casa, sus mentes pesadas con la realidad de sus acciones. Ana, que había estado observando desde lejos,
Entró en la sala, con los ojos llenos de comprensión y tristeza. «Les advertí que las mentiras no llevan a ningún lado», dijo Ana suavemente, mirando a su hija y a Javier. «Ahora necesitan lidiar con las consecuencias». María y Javier se miraron, comprendiendo la gravedad de la situación que habían creado. El precio de sus elecciones finalmente había caído sobre ellos y no había manera de retroceder. Carlos salió de la casa de María como un huracán, conduciendo sin rumbo mientras la noche avanzaba. Las calles de la ciudad que antes le parecían tan familiares ahora eran extrañas y frías. La traición de su esposa y de su hermano aún resonaba en su mente y no podía alejar la sensación de pérdida y desesperación. Condujo hasta llegar a un pequeño bar, sus luces suaves iluminando la calle oscura. Sin pensarlo dos veces, estacionó y entró. El ambiente acogedor contrastaba con su humor sombrío. Carlos, que rara vez bebía, se sentó en la barra y pidió una bebida fuerte. Esa noche necesitaba adormecer el dolor. Mientras tomaba el primer trago, los pensamientos volvieron a inundar su mente. Recordó los años que pasó trabajando duro, enviando dinero a María con la esperanza de que estuvieran construyendo una vida juntos. La imagen de una casa donde serían felices juntos, viviendo como una pareja enamorada, ahora estaba destrozada. Ella no solo lo engañó, sino que lo traicionó con su propio hermano. A medida que Carlos se sumergía en sus pensamientos, el alcohol hacía efecto y se dejaba llevar por la embriaguez. De repente, se sintió exhausto de luchar contra las lágrimas y las emociones, permitiendo que el alcohol aliviara su dolor, aunque fuera temporalmente. El dueño del bar, un hombre amable con ojos sabios, notó que algo andaba mal con Carlos. Se acercó a él, ofreciéndole una sonrisa amistosa. «Parece que tuviste un día difícil, amigo. ¿Quieres hablar sobre ello?», preguntó el dueño del bar, poniendo otra bebida frente a Carlos. Carlos miró al hombre, sorprendido por la bondad inesperada. «Solo estoy lidiando con muchas cosas», dijo Carlos dudando al principio, pero pronto sintiendo una necesidad de desahogarse. «Trabajé tanto por algo que al final era todo mentira». El dueño del bar asintió, animando a Carlos a continuar. «Pensé que estaba construyendo una vida con mi esposa, pero descubrí que me traicionó. Y lo peor de todo, con mi propio hermano», confesó Carlos, con la voz temblorosa de emoción. El dueño del bar suspiró, empatizando con el dolor de Carlos. «Las personas a veces nos decepcionan de las formas más inesperadas, pero hablar sobre ello puede ayudar a aliviar un poco ese peso», sugirió. Carlos y el dueño del bar conversaron toda la noche. Entre tragos y palabras, Carlos comenzó a sentirse un poco más ligero, aunque el vacío aún estaba presente. A la mañana siguiente, Carlos se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Parpadeó varias veces, tratando de reconocer el entorno a su alrededor. Estaba en un apartamento sencillo, pero acogedor. Se levantó, aún confundido, y vio a una joven mujer en la cocina, quien lo observaba con curiosidad mientras tomaba café. «Buenos días», dijo ella sonriendo cálidamente. «Aquí, esto debería ayudarte con el dolor de cabeza». Le entregó algunas pastillas para la migraña. Carlos aceptó las pastillas con gratitud, tomándolas con un vaso de agua que ella le ofreció. «Gracias, realmente lo necesito», dijo Carlos masajeándose las sienes. «No te preocupes. Tuviste una noche difícil», respondió ella, aún sonriendo. Antes de que Carlos pudiera preguntar dónde estaba, el dueño del bar apareció en la puerta, sonriendo al ver a Carlos despierto. «Veo que nuestro huésped finalmente despertó», dijo con una risa. Carlos, avergonzado, trató de explicarse. «Lo siento. Creo que exageré anoche. No suelo beber tanto». El dueño del bar agitó la mano, desestimando la preocupación de Carlos. «No te preocupes por eso. Lo entiendo. Necesitabas desahogarte. No podía dejarte dormir en el suelo frío del bar, así que algunos amigos y yo te trajimos aquí arriba», explicó. «Este es mi apartamento y vivo aquí con mi hija». Carlos miró a la joven, quien le saludó. «Soy Elena. Mucho gusto», dijo ella. «El placer es mío. Gracias por cuidarme», respondió Carlos, sinceramente agradecido por la hospitalidad inesperada. «Elena es abogada. Tal vez pueda ayudarte con el tema del terreno», sugirió el dueño del bar. Elena asintió. «Mi papá me contó un poco sobre lo que conversaron anoche.
Si necesitas ayuda, estoy aquí para eso, ofreció ella. Carlos sintió una ola de alivio. La perspectiva de tener a alguien para ayudarlo era reconfortante. Te lo agradezco mucho, realmente necesito resolver esta situación, dijo Carlos aceptando la ayuda. Pasaron el resto de la mañana discutiendo cómo Elena podría ayudar a Carlos a resolver el asunto del terreno. Ella explicó los pasos legales que podrían tomar para corregir el problema, mientras Carlos escuchaba atentamente, sintiendo una nueva esperanza crecer dentro de él. Conforme pasaba el día, Carlos, Elena y el dueño del bar, Miguel, se hicieron amigos. Hablaron sobre la vida, las dificultades y las alegrías que todos enfrentan. Carlos comenzó a sentir que, tal vez, este giro de los acontecimientos podría ser una nueva oportunidad para él. A medida que pasaban los días, Carlos continuó reuniéndose con Elena y Miguel, fortaleciendo su amistad y comenzando a recuperarse del impacto inicial de las traiciones que había enfrentado. Elena demostró ser no solo una abogada competente, sino también una amiga leal, alguien en quien Carlos podía confiar. Juntos, trabajaron en la estrategia legal para resolver el asunto del terreno, mientras Carlos comenzaba a vislumbrar un futuro diferente, pero no menos prometedor. Aunque aún había mucho por hacer y muchas emociones que procesar, se sentía agradecido por no estar más solo en este viaje. Después de pasar días reflexionando sobre todo lo que había sucedido y recibiendo el apoyo incondicional de Elena y Miguel, Carlos decidió que necesitaba tomar una decisión clara sobre su futuro. Sabía que, para seguir adelante, era esencial cortar los lazos que lo mantenían atado al pasado. Esa mañana, Carlos caminó por las calles de Ciudad de México, respirando el aire fresco y sintiendo cómo crecía la determinación dentro de él. Llegó a la conclusión de que era hora de confrontar a María y Javier una última vez, para dejar claro que seguiría adelante. Se encontró con María en un café cercano, un lugar neutral donde podrían hablar sin distracciones. María parecía nerviosa al verlo, pero Carlos se mantuvo tranquilo y firme. «Carlos, gracias por venir», comenzó María con la voz suave pero llena de aprensión. «María, he estado pensando mucho sobre todo esto», respondió Carlos, mirándola directamente a los ojos. «He decidido que necesitamos seguir caminos separados». María suspiró, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «Lo entiendo, Carlos. Realmente lo siento mucho por todo. Nunca quise que las cosas terminaran así», dijo, con la voz temblorosa. «Sé que estás arrepentida, pero esta es la única manera de que encuentre algo de paz. Tú y Javier necesitan asumir las consecuencias de sus acciones, y parte de eso es cuidar del hijo que trajeron al mundo», afirmó Carlos, sin vacilación. María asintió secándose las lágrimas. «Lo cuidaré, Carlos. Haré lo mejor que pueda para ser una buena madre», prometió con la voz llena de determinación. Carlos se levantó, señalando que la conversación había terminado. «Espero que lo hagas. Te deseo lo mejor, María. A pesar de todo, quiero que seas feliz», dijo Carlos mientras salía del café. Al salir, Carlos sintió una sensación de alivio. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria para comenzar a reconstruir su vida. Esa misma tarde, Carlos se encontró con Javier en un parque, donde podrían hablar sin interrupciones. Javier estaba visiblemente nervioso, sabiendo que este sería un encuentro decisivo. «Seamos directos. He decidido cortar todos los lazos contigo. Fue difícil aceptar la traición, pero ahora necesito seguir adelante», dijo Carlos, manteniendo un tono firme. Javier asintió, su expresión llena de arrepentimiento. «Lo entiendo, Carlos. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento mucho», respondió Javier, con la voz llena de emoción. «Es demasiado tarde para disculpas, Javier. Necesito espacio para sanar y reconstruir mi vida. Ahora eres responsable de tu hijo, y necesitas asumirlo», afirmó Carlos. «Lo haré, Carlos. Juro que lo cuidaré de la mejor manera posible», prometió Javier. Carlos se levantó, listo para seguir adelante. «Espero que lo hagas, y deseo que encuentres el camino correcto», dijo Carlos antes de alejarse. Mientras caminaba por el parque, Carlos se sintió más ligero. Había cerrado capítulos importantes de su vida y estaba listo para comenzar uno nuevo. En los días siguientes, Carlos comenzó a concentrarse en reconstruir su vida. Continuó su trabajo con Elena, revisando los asuntos legales del terreno que pretendía recuperar.
Su asociación se transformó en una sólida amistad y empezó a encontrar felicidad en pequeños momentos del día a día. Carlos también se involucró en nuevos proyectos y pasatiempos, redescubriendo pasiones que había dejado de lado durante los años de servicio militar y las complicaciones en su vida personal. Poco a poco, se reconectó con viejos amigos y construyó nuevas relaciones, rodeándose de personas que realmente se preocupaban por él. El viaje de Carlos no fue fácil, pero comenzó a ver el futuro con optimismo. Se dio cuenta de que, aunque no podía borrar el pasado, podía moldear el futuro de acuerdo con sus propios términos. Con el tiempo, Carlos encontró un nuevo equilibrio en su vida. Aprendió a confiar nuevamente y a valorar las verdaderas amistades que había cultivado. Aunque el camino hacia la recuperación apenas comenzaba, estaba listo para enfrentarlo de frente, sabiendo que tenía el apoyo de personas como Elena y Miguel. Carlos estaba empezando a encontrar un nuevo equilibrio en su vida cuando una sorpresa inesperada ocurrió. Un antiguo compañero de servicio, Ricardo, llegó a la ciudad. No se veían desde hace años, pero Ricardo siempre había sido un amigo confiable, alguien en quien Carlos sabía que podía contar en momentos difíciles. Se encontraron en un café en el centro de la ciudad. Ricardo parecía ansioso por compartir algo importante. «Carlos, es bueno verte. Escuché que estás pasando por un momento complicado», comenzó Ricardo mirando a Carlos con seriedad. «Sí, han sido tiempos difíciles, pero estoy tratando de seguir adelante», respondió Carlos, curioso por lo que Ricardo tenía que decir. «Vine a la ciudad por negocios, pero algo llamó mi atención y pensé que debías saberlo», dijo Ricardo, sacando algunos documentos de su bolsa. Carlos miró los papeles que Ricardo puso sobre la mesa. Eran registros de una transacción de venta del terreno que debería ser de Carlos. «Descubrí que Javier estaba tratando de vender el terreno. Planeaba usar el dinero para pagar deudas personales», explicó Ricardo. La ira y la tristeza de Carlos regresaron con fuerza total. Las sospechas sobre Javier estaban confirmadas. Había sido engañado por su propio hermano, no solo en su matrimonio, sino también financieramente. «Gracias por decírmelo, Ricardo. Sabía que algo andaba mal, pero necesitaba estas pruebas», dijo Carlos, tratando de mantener la calma. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Ricardo, preocupado. «Necesito enfrentar a Javier y resolver esto de una vez por todas», respondió Carlos decidido. Esa tarde, Carlos fue a la casa de Javier. Ya no quería retrasar la conversación que sabía que tenía que tener. Cuando Javier abrió la puerta, Carlos entró directamente, su expresión mostrando que estaba allí para aclarar las cosas. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó Javier, sorprendido por la visita inesperada. Carlos puso los documentos sobre la mesa con firmeza. «Sé que estabas intentando vender el terreno, Javier. Planeabas usar el dinero para tus deudas personales», dijo Carlos mirándolo directamente. Javier se puso pálido, sabiendo que no podía seguir negándolo. «Carlos, yo no sé qué decir», comenzó Javier con la voz llena de culpa. «Confié en ti, incluso después de todo, y aún así intentaste engañarme», interrumpió Carlos con el dolor claro en su voz. Javier bajó la cabeza sintiéndose avergonzado. «Me equivoqué, Carlos. No hay excusas para lo que hice. Estaba desesperado y terminé tomando decisiones horribles», admitió Javier finalmente. Carlos respiró hondo, luchando contra la ira y el resentimiento. «Tienes que entender que ya no puedo confiar en ti, Javier, pero no puedo seguir cargando con esta ira. Necesito seguir adelante, por mi propia paz mental», dijo Carlos con sinceridad. Javier levantó la mirada sorprendido por la respuesta de Carlos. «Lo siento mucho, Carlos. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Desearía poder volver atrás y arreglar todo», dijo Javier, genuinamente arrepentido. Carlos negó con la cabeza, sabiendo que aunque no podía perdonar totalmente a Javier, necesitaba dejar el pasado atrás para seguir adelante. «Espero que encuentres una manera de cambiar, Javier, y espero que puedas ser el padre que tu hijo necesita», dijo Carlos antes de levantarse para irse. Al salir de la casa de Javier, Carlos se sintió más ligero. Había enfrentado las traiciones y las mentiras y decidió que no dejaría que el pasado definiera su futuro. Sabía que seguir adelante no significaba olvidar, sino aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles que había enfrentado. Los días se convirtieron en semanas, y Carlos
continuó enfocándose en reconstruir su vida, buscando dejar el pasado atrás. Estaba decidido a seguir adelante, pero las complejidades de sus relaciones pasadas aún lo perseguían. Una mañana, mientras tomaba su café en una panadería local, Carlos fue sorprendido por la llegada de María. Ella se acercó con una sonrisa tímida, claramente nerviosa al verlo nuevamente. «Carlos, ¿puedo hablar contigo?», pidió María con voz suave, casi vacilante. Carlos dudó por un momento, pero asintió, señalando que se sentara. «Claro, María. ¿Qué quieres discutir?», preguntó, manteniendo un tono neutral. María respiró hondo, organizando sus palabras. «Supe sobre el intento de Javier de vender el terreno. Quiero que sepas que no tenía idea de sus planes. Ya no estamos juntos», explicó ella con la voz cargada de sinceridad. Carlos la miró, evaluando sus palabras. Había algo en su mirada que sugería que estaba diciendo la verdad. «Entiendo que las cosas se complicaron, pero ya dejé claro que necesito seguir adelante sin ti», respondió Carlos, firme en su decisión. María asintió, con la tristeza evidente en sus ojos. «Sé que cometí muchos errores, y si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Estoy tratando de reconstruirme y ser la mejor madre posible para mi hijo», dijo ella con la voz quebrada. Carlos percibió el esfuerzo genuino de María por cambiar y crecer, pero sabía que sus heridas aún estaban muy abiertas para considerar cualquier tipo de reconciliación. «Me alegra saber que estás tratando de ser una buena madre. Eso es importante», dijo Carlos, suavizando un poco su postura. «Pero ahora necesito concentrarme en mi propio camino». María asintió de nuevo, comprendiendo la posición de Carlos. «Respeto tu decisión, Carlos. Solo quiero que sepas que realmente lo siento mucho por todo. Espero que encuentres felicidad y paz en tu vida», dijo María mientras se levantaba para irse. Carlos la observó irse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque aún había una parte de él que se preocupaba por María, sabía que no podía volver atrás. Lo que tenían antes estaba destruido y necesitaba priorizar su propio bienestar y futuro. Mientras María se iba, Carlos pensó en todos los cambios que habían ocurrido desde que regresó a España. Aunque había enfrentado traiciones y desilusiones, también descubrió nuevas amistades y oportunidades que lo ayudaron a levantarse. Con la ayuda incansable de Elena, Carlos comenzó a ver la luz al final del túnel. Ella usó su conocimiento jurídico para reunir todos los documentos y pruebas necesarias para probar que el terreno debía ser transferido legalmente al nombre de Carlos. Pasaron semanas revisando contratos, correspondencia y registros financieros que confirmaban que el dinero usado para comprar el terreno había venido de los esfuerzos de Carlos. Elena era dedicada y meticulosa. Su apoyo no solo era profesional, sino también personal. Se convirtió en una amiga valiosa, alguien en quien Carlos podía confiar plenamente. Juntos, formaron un equipo formidable, decidido a garantizar que prevaleciera la justicia. Finalmente, llegó el día. Carlos, acompañado por Elena, asistió a una reunión con Javier para discutir la transferencia del terreno. Javier, ahora consciente de las consecuencias de sus acciones, estaba dispuesto a corregir sus errores. «Carlos, sé que cometí muchos errores y entiendo que ya no puedes confiar en mí», comenzó Javier con la voz llena de arrepentimiento. «Quiero hacer lo correcto. Vamos a transferir el terreno a tu nombre». Carlos asintió, agradecido por la decisión de Javier de hacer lo correcto. «Agradezco que estés dispuesto a corregir esto, Javier. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacerlo mejor en el futuro», respondió Carlos, manteniendo un tono firme pero respetuoso. Con el apoyo de Elena, pasaron por todos los procedimientos legales necesarios. Elena se aseguró de que todos los papeles estuvieran en orden y que la transferencia se hiciera de manera adecuada y justa. Días después, Carlos recibió la confirmación oficial de que el terreno ahora estaba a su nombre. Sintió una ola de alivio y satisfacción. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para finalmente realizar el sueño que había sido pospuesto por tanto tiempo. Con el terreno legalmente a su nombre, Carlos comenzó a planear la construcción de la casa. Elena estaba a su lado en cada paso, ofreciendo apoyo y consejos. Juntos, discutieron los planes y los detalles de la casa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Carlos decidió que la construcción de la casa no sería solo un proyecto personal, sino también una celebración de la nueva vida que estaba construyendo. Para marcar el inicio de esta etapa,
Organizó una pequeña celebración en el terreno, invitando a amigos y familiares que lo habían apoyado a lo largo de todo. El día de la celebración llegó con un cielo claro y una brisa suave. Carlos se sentía ansioso y emocionado al mismo tiempo. Llegó temprano al terreno, verificando los preparativos y asegurándose de que todo estuviera perfecto para sus invitados. Miguel, el dueño del bar, fue uno de los primeros en llegar. Trajo bebidas y bocadillos, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. «Carlos, estoy tan feliz por ti. Este es un gran paso en tu vida», dijo Miguel, dándole una palmada amistosa en el hombro a Carlos. «Gracias, Miguel. No podría haberlo hecho sin ti y Elena. Ustedes han sido increíbles», respondió Carlos, sonriendo. Pronto, el terreno se llenó de risas y conversaciones animadas. Amigos de Carlos vinieron de todas partes, ansiosos por compartir este momento especial con él. Elena estaba al lado de Carlos, recibiendo a los invitados y asegurándose de que todo marchara bien. Mientras la fiesta continuaba, Carlos no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Recordó las traiciones, las decepciones y las dificultades que enfrentó. Pero también recordó a las personas que se acercaron para ayudarlo y el crecimiento personal que experimentó. En un momento de introspección, Carlos subió a una pequeña elevación en el terreno y pidió la atención de todos. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Este momento significa mucho para mí y no podría haber llegado hasta aquí sin su apoyo», comenzó mirando a los rostros amistosos a su alrededor. «En los últimos meses he aprendido muchas lecciones valiosas. La más importante de ellas es que la verdadera fuerza viene de adentro y la verdadera amistad es uno de los mayores regalos que podemos recibir. No podría haberlo logrado sin la bondad y la generosidad de personas increíbles como Elena y Miguel», dijo Carlos, señalando a ambos, que estaban a su lado. Elena sonrió y asintió, visiblemente emocionada. Miguel levantó un vaso en saludo, con los ojos brillando de orgullo. «Esta casa que estamos a punto de construir es más que un hogar para mí. Es un símbolo de resiliencia, de amistad y nuevos comienzos. Estoy ansioso por ver lo que el futuro nos depara y espero que todos ustedes sean parte de este camino», concluyó Carlos, con la voz llena de esperanza y determinación. Los invitados aplaudieron, celebrando el espíritu de Carlos y el camino que había elegido seguir. La fiesta continuó con más risas, historias y promesas de apoyo continuo. A medida que la noche avanzaba, el terreno se llenaba de una luz suave, con linternas colgantes que se balanceaban suavemente al viento. La música sonaba de fondo, creando una atmósfera cálida y acogedora. Carlos caminó entre los invitados, conversando y riendo con cada uno, sintiéndose verdaderamente agradecido por tener a estas personas en su vida. Mientras conversaba con un grupo de amigos, Elena se acercó y lo llevó a un lado. «Carlos, pareces tan diferente de cuando nos conocimos. Es increíble ver cuánto has crecido», dijo Elena sonriendo. Carlos asintió, pensando en todo lo que había vivido en los últimos meses. «Creo que las dificultades nos enseñan lecciones importantes. Nunca pensé que podría sentirme tan en paz después de todo lo que pasó, pero aquí estoy», respondió Carlos, mirando el terreno que pronto albergaría su nueva casa. Elena lo observó por un momento, admirando su fuerza y resiliencia. «Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti, Carlos. Solo necesitabas un empujón para redescubrirla», dijo ella, tocando suavemente su hombro. Carlos sonrió, sintiéndose reconfortado por las palabras de Elena. «Gracias por creer en mí, Elena. No habría llegado tan lejos sin tu ayuda», dijo sinceramente agradecido. Mientras los dos conversaban, Miguel se unió a ellos, trayendo más bebidas. «Es hora de un brindis, ¿no creen?», sugirió Miguel levantando su vaso. Carlos y Elena levantaron sus vasos, uniéndose a Miguel en el brindis. «Por el futuro, la amistad y todo lo que está por venir», dijo Miguel con entusiasmo. «Por el futuro», repitieron Carlos y Elena, con las copas tintineando al unísono. A medida que la noche continuaba, Carlos sintió que estaba exactamente donde debía estar. Aunque los recuerdos del pasado aún estaban presentes, ya no tenían el poder de controlarlo. Había encontrado un equilibrio, apoyado por verdaderas amistades y un nuevo sentido de propósito. Al final de la noche, mientras los invitados comenzaban a despedirse, Carlos se quedó de pie en el centro del terreno, mirando el cielo estrellado. Pensó en cómo, meses atrás, esta escena parecía imposible de alcanzar.
Ahora tenía la certeza de que cualquier cosa era posible con determinación, coraje y apoyo. Elena se unió a él, mirando también el cielo. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó ella. «Sí, lo es», respondió Carlos. «Y estoy seguro de que esto es solo el comienzo». Carlos sabía que aún habría desafíos por delante, pero con amigos como Elena y Miguel a su lado, se sentía preparado para enfrentar cualquier obstáculo. Con el corazón lleno de esperanza, miró al futuro con optimismo, seguro de que estaba en el camino correcto hacia la felicidad y la realización personal. Miró a Elena, que estaba a su lado, y sonrió, reconociendo que ella era más que una amiga. Era una aliada en su nueva trayectoria. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que la vida les deparara, confiados en que el futuro sería brillante y lleno de posibilidades.